Buenas noches, soy el doctor Jorge Negrete Corona y soy el presidente actual del Colegio Mexicano de Ortopedia. Es para mí un gusto, después de haber culminado las actividades de nuestro segundo congreso virtual, darles la bienvenida esta noche a la octava sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia. En esta ocasión tendremos la participación del capítulo de peritos coordinado por el doctor José Antonio Rosiles y todo su grupo de profesores que van a tratar el tema de la segunda opinión, decisión autónoma del paciente o conducta, inducción de quien opina. Bienvenidos todos y buenas noches. Le cedo la palabra a nuestro secretario, el doctor Daniel Diego Bol, para que se haga la lectura del acta anterior, celebrada el 4 de agosto. Buenas noches a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias, doctor Negrete. Acta de la séptima sesión reglamentaria del 2021 del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, celebrada el 4 de agosto del 2021. En cumplimiento al estatuto vigente, se efectuó la séptima sesión reglamentaria correspondiente al Consejo Directivo 2020-2021, iniciando a las 20 horas con un registro de 330 participantes que siguieron la sesión a través del portal de internet del Colegio Mexicano de Ortopedia bajo el desahogo del siguiente orden del día. Se realizó la lectura del acta de la sexta sesión reglamentaria celebrada el 7 de julio, la cual fue aprobada por unanimidad. Se incluyó en asuntos generales la invitación a diversos eventos. Se dieron las palabras de bienvenida a cargo del doctor Jorge Negrete Corona, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, y la apertura de la sesión coordinada por el doctor Víctor Hugo Aguirre Rodríguez, titular del capítulo de alta especialización en cadera y rodilla. El doctor Aguirre Rodríguez dio una breve introducción sobre el panel del foro Estado actual para la formación de cirujanos de cadera altamente calificados. ¿Podemos hablar de una escuela mexicana? Posteriormente, el doctor José Luis González Romero habló sobre el tema México como sitio para formar cirujanos de cadera de alto nivel. ¿En dónde estamos parados? El doctor Félix Vilches Cavazos sobre cuál es el perfil que debe tener un cirujano ortopedista para acceder a un curso de alta especialidad. El doctor José Manuel Aguilera Cepeda presentó el tema ¿cuál debe ser el compromiso de los profesores ante tal reto? El doctor Jorge Negrete Corona habló sobre el tema papel de las instituciones públicas para la formación de recursos humanos en cirugía de cadera. El doctor Javier Camacho Galindo sobre papel de las instituciones privadas para la formación de recursos humanos en cirugía de cadera. El doctor Efraín Díaz Borjón presentó el tema Una escuela va más allá de las cuatro paredes. Formación mixta e interinstitucional. El doctor Fidel Dobarganes Barlo habló sobre el tema cómo equilibrar una buena sede de alta especialidad, balance entre la teoría y la práctica. Y por último, se abrió un espacio para preguntas y respuestas coordinadas por el doctor Eber Mérida Herrera. A las 22 horas se dio por terminada la sesión y hasta aquí concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existe algún comentario o pregunta, favor de hacerla llegar. Muchas gracias. A continuación, le cedo la palabra al vicepresidente, el doctor Guillermo García Pinto, quien hará una breve semblanza del doctor José Manuel Aguilera Cepeda, presidente del bienio 2016-2017. Escuchemos con atención
y te cedo la palabra, Memo. Gracias, Diego. Buenas noches. Antes que nada, gracias por su asistencia virtual. Es para mí un honor dar la semblanza del doctor José Manuel Aguilera Cepeda. El doctor José Manuel nació el 28 de febrero de 1957 en la Ciudad de México. Es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, terminando sus estudios en 1979. Posteriormente se especializó en ortopedia y traumatología, realizando su residencia en el Hospital General de México de la Secretaría de Salud de 1981 a 1985. Posteriormente ingresó al Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud, del que posteriormente fue jefe de la División de Enfermedades Articulares y del cual se jubiló en 2013, después de 31 años de servicio. Fue fundador en 1990 del curso de cirugía articular y posteriormente del curso de reconstrucción articular en el mismo instituto hasta el año en que se jubiló. Fue también profesor titular del curso de la especialidad de ortopedia y traumatología por 11 años. Ingresó a la Sociedad Mexicana de Ortopedia el 7 de mayo de 1994 como miembro titular, donde fue presidente del Congreso Nacional en el año 2004, vicepresidente y posteriormente toma el cargo de presidente en el bienio 2016-2017. Sigue presente como miembro emérito y es participante del Honorable Consejo Consultivo. Fue también presidente de la Asociación Mexicana de Artroscopía y Reconstrucción Articular en el año 2006 y presidente del Consejo Mexicano de Ortopedia en el año 2015-2016. Es miembro titular de la Academia Mexicana de Cirugía, de la Asociación Mexicana de Artroscopía y Reconstrucción, AMECRA. Es miembro de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, AMOM, miembro de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera, miembro de la American Academy of Orthopedic Surgeons y miembro de la Sociedad Española de Ortopedia y Traumatología. Ha participado en más de 400 ponencias como profesor y ha sido asistente y organizador en diversos congresos de la especialidad. Es autor y coautor en 42 publicaciones nacionales e internacionales y también cuenta con numerosas publicaciones en la revista de nuestro colegio. Tiene más de 100 reconocimientos y o distinciones por su desempeño profesional y estamos seguros de que la cifra seguirá en aumento. Con la presente semblanza, el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología extiende un merecido homenaje y reconocimiento al doctor Juan Manuel Aguilera Cepeda como uno de sus más distinguidos miembros, reconociéndolo como parte fundamental de la ortopedia en México. Doctor Jorge Negrete Corona, Mesa Directiva 2020-2022. Le cedemos la palabra al doctor Cepeda. Muy buenas noches. Muchas gracias por esta semblanza, especialmente al doctor Jorge Negrete, a la mesa directiva actual, a todos mis amigos, a todos mis compañeros, mi más sincero reconocimiento. En realidad, voy a dedicar poco de mis palabras para hablar de historia, algo que probablemente a algunos de ustedes les pueda parecer un poquito pesado. Solamente voy a mencionar dos nombres. El doctor que realmente me hizo tomar la decisión de que quería ser ortopedista fue el doctor Ernesto Miranda Ortiz. El doctor fue fundador del Colegio Mexicano de Ortopedia. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando él era ya expresidente y yo era médico general. Y realmente cuando vi su recia personalidad y el gusto por la ortopedia,
fue cuando yo decidí realmente ser ortopedista. El segundo nombre que voy a mencionar es el de mi querido maestro, el doctor Alfonso Toén Zamudio, quien siempre me procuró, me cuidó, me ayudó a crecer, a lograr lo que soy ahora. Y bueno, yo sé que dejo en el camino muchos nombres y mucha gente que influyó en mi formación, mucha gente que ha influido también en mi desarrollo profesional, en mi carrera académica. Y a todos ellos, nuevamente, mi más sincero agradecimiento y mi reconocimiento por toda mi vida. En realidad voy a dedicar un poco más de estas palabras al futuro. Hay una tarea que tienen las nuevas generaciones. Esa tarea es el unir la ortopedia nacional. Hay una historia que no quisiera volverla a mencionar, pero es como una película mexicana. Esa película en donde los abuelos se pelearon, se agarraron a balazos, y después los nietos pues no pueden ser amigos porque los abuelos se pelearon y ya ni siquiera saben por qué se pelearon, pero sigue habiendo diferencias. Eso realmente empaña mucho del trabajo académico, de la calidad ortopédica que realizamos nosotros en la República Mexicana. Parece increíble que no nos podamos sentar, vernos de frente, poner las cartas sobre la mesa y poder tomar una decisión de volvernos a unir. Realmente la imagen internacional que damos es muy pobre, es muy mala. No se trata de ver quién gana, quién pierde, o quién pierde más y quién gana más. Se trata simplemente de sentarnos y ver qué es lo que tenemos que hacer para que la ortopedia se vuelva a unir. No se trata de perder realmente una parte de nuestro cuerpo, ni una parte de nuestro prestigio. El Colegio Mexicano de Ortopedia está por arriba de muchas cosas porque tiene 75 años de vida con una calidad académica siempre de primer nivel. Y eso los tiene que tener a todos orgullosos, a las nuevas generaciones, los tiene que mantener realmente con la frente en alto. Pero que no podamos lograr una integración nacional de la ortopedia, sí realmente es de dar pena. Yo invito a las nuevas generaciones, invito a la Federación de Ortopedia a sentarse y a revisar qué es lo que está pasando. Insisto, no perder la personalidad de cada quien, pero sí lograr que podamos tener una sola identidad, no solamente académica, sino también desde el punto de vista de la visión internacional de la República Mexicana. Sí se puede y sí se puede. Muchas gracias y les envío a todos mi agradecimiento. Buenas noches. Felicidades, doctor Aguilera. Continuamos, eventos y asuntos generales. Para el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, lo más importante es la salud y seguridad de nuestros colegiados y colaboradores. Es por ello que ante las circunstancias ocasionadas por el COVID-19, nuestras instalaciones se encuentran temporalmente cerradas. Te sugerimos utilizar nuestras vías de comunicación electrónicas para resolver tus necesidades. Nos complace informarles que en apoyo y beneficio a la comunidad de médicos ortopedistas se ha extendido la fecha para seguir las retransmisiones de nuestro 66º Congreso Nacional de Ortopedia y Traumatología vía Ortonet Plus al 13 de septiembre y disponibles las 24 horas. Continuando con el proceso de elección para vicepresidente y tesorero, propietario del Consejo Directivo 2022-2024 y con fundamento en lo dispuesto en el Estatuto vigente, capítulo 5, artículo 10, incisos 10.3 y 10.9, respectivamente, se informa que se ha concluido el periodo de impugnación, por lo que al cierre de la convocatoria del pasado 31 de julio y una vez revisado y aprobado por el Honorable Consejo Consultivo, se obtuvo el registro de las cartas de intención
por parte de los doctores. Para vicepresidente, el doctor Guillermo de Jesús García Félix Díaz. Y para tesorero propietario, el doctor Federico Alfredo Cisneros Dreinhofer. Médicos colegiados, quienes reúnen los requisitos a que se refiere el artículo 13, inciso 13.2 y 13.6 respectivamente, sirva lo anterior para dar cumplimiento a nuestro marco legal. Se hará con oportunidad la convocatoria a la Asamblea General para la votación correspondiente. Te sugerimos estar al pendiente. Los invitamos a participar en nuestros cursos, los cuales son impartidos por profesionales de la salud altamente capacitados y reconocidos en el gremio. Actualmente puedes inscribirte al primer curso virtual de artroplastías módulo de rodilla, segunda fase, vigente al 26 de enero del 2022 en su modalidad online, avalado por el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología y la UNAM, disponible 24/7. Curso Ortoformación en modalidad virtual 2.1 dirigido a médicos residentes de la alta especialidad en ortopedia y traumatología. No tiene costo y se podrán inscribir en la página web del Colegio Mexicano de Ortopedia a partir del 4 de octubre. Mayor información, consulta nuestro apartado de eventos, cursos y talleres a través de nuestra página web e inscríbete. ¿Te perdiste nuestros webinars? Suscríbete a nuestro canal de YouTube-CMO y consulta nuestra biblioteca de sesiones reglamentarias, webinars, cursos y talleres. Aprovechamos para darle una cordial bienvenida y felicitación a nuestro nuevo miembro titular, el doctor Jorge Alberto Sánchez Rodríguez. Felicidades. El consejo directivo de este colegio se une a la pena que embarga las familias de nuestros estimados colegas y amigos, quienes fueran miembros titulares del Colegio Mexicano de Ortopedia, los doctores José Dolores García Juárez y Miguel Ángel Osegueda Sosa, por sus sensibles fallecimientos, así como nuestro colega y amigo, el doctor Gerardo Martínez Trejo, por la irreparable pérdida de su señora esposa, la señora Aranza Aguilar de Martínez, acaecidos en esta Ciudad de México en días pasados. A continuación, es para mí un honor cederle la palabra al doctor Guillermo García Pinto, vicepresidente del colegio, quien hará mención de los ganadores de las becas de trabajos libres de nuestro 66º Congreso Nacional de Ortopedia. Felicidades y te cedo la palabra. Gracias, Diego. Es para el Colegio Mexicano de Ortopedia un gusto tener trabajos de tanta calidad. Y nosotros, como somos unos impulsores de la calidad académica dentro de los gremiados, y sin más preámbulos, vámonos al quinto lugar. Vamos a llamar al doctor José Carlos Sauri Barraza, quien con su trabajo, Utilidad de los coeficientes de correlación entre dolor y discapacidad para valorar la eficacia de los bloqueos espinales en pacientes con dolor radicular lumbar, se hizo acreedor al quinto lugar. Tengo el gusto de nombrar al doctor José Eduardo Aguayo Flores, quien presentó el trabajo Trasplante Perineural de membrana amniótico en la cirugía de liberación del túnel del carpo,
ensayo clínico controlado, seguimiento a 1 año. Felicidades, doctor. Llamaré al doctor José Rodrigo Torres Rivero, quien presentó el trabajo Factores preoperatorios, higiénico-dietético, comórbidos y valores de laboratorio para infección protésica en artroplastía total primaria de rodilla, haciéndose acreedor al 3er lugar. Y con gusto menciono al doctor Rodolfo Morales Ábalos, quien él es médico, actualmente su trabajo lo desarrolla en la ciudad de Monterrey, y nos da gusto mencionarla que él obtuvo el 2º lugar con el trabajo Primer estudio comparativo de la eficacia del uso de ácido tranexamámico contra el ácido epsilon aminocaproico por vía oral para la disminución del sangrado postoperatorio y el índice de transfusión en el reemplazo total de primario de rodilla, ensayo clínico controlado, aleatorizado y doble ciego. Felicidades, doctor. Gracias, gracias. Y es un gusto para el Colegio Mexicano de Ortopedia nombrar a la doctora Ana Luisa Bravo Mercado, quien con su trabajo Trasplante de menisco, resultados a largo plazo, se hizo acreedora al 1er lugar. Felicidades, doctor. Felicidades y que sirvan de estímulo para seguir con la educación médica continua y los trabajos de investigación en sus unidades hospitalarias. Le cedo la palabra al doctor Diego Bon. Doctor. Gracias, doctor Guillermo García Pinto, y felicidades a los ganadores. Éxitos siempre. A continuación, le cedemos la palabra al doctor José Antonio Rosiles Excuse, titular del Comité de Desarrollo Académico de Peritos, y a sus distinguidos ponentes, quienes presentan el panel del foro Segunda Opinión, decisión autónoma del paciente o conducta inducción de quien opina. Doctor Rosiles Excuse, le cedo la palabra. Buenas tardes. Es un gusto participar en esta 8ª sesión reglamentaria del 2021. Agradecer al Colegio Mexicano de Ortopedia por la generosidad de darnos un espacio a este Comité de Desarrollo Académico. Vamos a comenzar por hablar de un asunto muy específico en el cual todos los días nos enfrentamos, que es la segunda opinión. Vamos a dar una información de introducción antes de ver 2 casos relacionados con esta materia. Comenzamos. El desarrollo de la deontología ha llevado a necesidades que teníamos aparentemente superadas, pero hoy día se están haciendo cada vez más frecuentes. Los códigos de ética o las reglamentaciones éticas han existido siempre, solo que tenemos una situación muy interesante que se ha venido suscitando. Al estar regulados por códigos, pareciera que se volvieran mínimos exigibles. Esos mínimos exigibles están puestos en puntos específicos. Y al ser mínimos exigibles, como si fueran códigos de leyes, tenemos una situación que nos lleva a una confusión. Es decir, ahí están los deberes, los objetivos, los metas y la división de responsabilidades. Desde Betham, que fue el primer promotor, nos dejó en una ambivalencia entre lo que es específicamente el deber ético y moral y el legal. No todo lo que es legal es ético, y por el contrario, se resuelve una situación desde el punto de vista de periciales, desde el punto eminentemente jurídico. Los operadores deónticos
se derivan de dos principios: lo que es obligatorio, que se suscribe en el debería, que es un imperativo, en no pocas ocasiones categórico, y lo potestativo, que es podría. Cuando sucede algo que debería hacerse o debería abstenerse de realizar, siempre va a tener una consecuencia, mientras que lo potestativo está dentro de la elección o del criterio. Estas normas éticas escritas provienen de la moral y las costumbres sociales, rigen las obligaciones e integran el mal llamado código personal de principios o principios morales, códigos morales personales. La ética no nos llega de afuera hacia adentro. La ética es una condición que surge del interior y de los aspectos formativos a los cuales ha estado sujeto el individuo. Tal es la importancia de estos principios que en un momento dado pueden migrar a la esfera jurídica, pero la esfera jurídica ya es de otra naturaleza, porque la esfera jurídica aborda aspectos abstractos, impersonales y que conllevan una sanción ya prescrita previamente, mientras que los morales son concretos, son muy personales y raramente tienen una sanción prescrita para la condición que se violó. Esto parte de los pequeños principios. Esos primeros principios son el respeto a la inviolabilidad, el respeto a la integridad y el respeto a la identidad y la vida humana. La fundamentación ética entonces exige el respeto a la vida humana como valor primario, así como el ejercicio de una libertad responsable basada en la dignidad de la persona. ¿De cuál de las dos? El que presta los servicios, el que los recibe. De ambos. Las personas nos respetamos a sí mismas cuando llevamos a cabo acciones que están acorde a los principios del arte que realizamos. Los principios básicos de beneficencia, es decir, promover el bien, no maleficencia, no hacer mal, la autonomía y la justicia, se traducen en principios éticos directos: el respeto a la vida humana, a la confidencialidad. Y aquí es, en estos dos puntos, donde con más frecuencia perdemos las dimensiones. ¿Cuáles son esa pérdida de las dimensiones? Bueno, la información y la educación. Es nuestra obligación promover la educación de las personas y la información suficiente para que tomen las decisiones. Un sentimiento primario, espontáneo, obliga a reconocer nuestros actos, y esto solamente lo hacemos cuando se han hecho del conocimiento del paciente las situaciones que van a realizar. Las actitudes éticas se constituyen en confianza, interés, educación para la salud, en general un comportamiento clínico. Todos los ordenamientos deontológicos, morales, éticos que se han inscrito podrían llenar barriles de tinta. Sin embargo, el asunto es tan simple como otrificarse. Sánchez Medal, mencionado en el libro de Ruy Pérez Tamayo de Ética Médica Laica, dice cuáles son los pecados y las virtudes de un médico. De ahí viene el punto de la segunda opinión. La segunda opinión médica no es una discusión nueva. Los criterios éticos están inscritos desde el juramento hipocrático o todas las cuestiones de ética que se han desarrollado durante todo el contenido histórico del quehacer médico. Hoy día han tomado mayor relevancia. ¿Por qué? Porque sí es verdad, hay aspectos que hay que definitivamente tener en consideración cuando se va a opinar. Es decir, la segunda opinión médica es una conducta viable, pertinente, de parte fundamental de los derechos del paciente. Claro, se debe otorgar las facilidades al paciente y está por ley para que ésta proceda. ¿Y dónde está por eso? En la facilidad del acceso a la información clínica. Cuando un paciente desea o sus familiares obtener una segunda opinión, deben otorgarse las facilidades para que con un sentido científico, bioético y el respeto a las partes se pueda opinar por un segundo. En determinados casos, el médico tratante debe promover, por una parte, la búsqueda de la calidad de la atención médica, y él también puede solicitarla. Debe considerar esto como una estrategia sana en la búsqueda razonada y científicamente validada. Todos los comentarios vertidos siempre deben aparecer en la propia documental del expediente clínico, que deberá atender a los criterios éticos y legales pertinentes. En todo caso, una segunda opinión debe procurarse en un ambiente de respeto, de consenso, de buscar una solución en la cual se lleguen a acuerdos, siempre libre de interés, dicotomías y sin repercutir en conflictos de interés. Cuando una persona es solicitada para opinar,
no puede en ese momento quedarse con la atención. Y si se va a quedar con la atención, ya va a estar en una situación de un conflicto de interés en relación a lo que se ha realizado. La práctica de la segunda opinión médica revelará de ordinario la congruencia de las propuestas del primer consultor con el segundo. De hecho, debiera ser así, buscando los puntos de contacto y los puntos de coincidencia, en lugar de descalificar las otras alternativas. En todo momento prevalece el acuerdo y las normas vigentes y su respeto. En algunas condiciones se ha denominado un desacuerdo educado, una búsqueda de una solución en la cual no descalifique al colega o no ponga en un entredicho al usuario de los servicios médicos que está en ese momento buscando mayor información para obtener respuestas a preguntas que no le fueron satisfechas. En toda acción médica, siempre con la debida cortesía y respeto profesional, es muy frecuente, pero muy frecuente que una demanda, una queja, un recurso legal se desarrolla a partir de la opinión de otro médico, de buena o de mala fe, pero con mucha frecuencia está relacionado con la opinión de otro médico. ¿Quién puede pedir una segunda opinión? Bueno, puede ser por iniciativa del médico contratante. El propósito siempre debe ser lícito y ético, no buscando que justifique una situación que no lo sea. Debe estar informado el familiar, el paciente o el responsable legal del mismo de que se va a llevar a cabo esta búsqueda de otro parecer. Los límites claros y preestablecidos en la participación del facultativo, que no es que se vaya a hacer cargo de la atención, sino que se le está llamando para que dé su parecer en relación al caso clínico. Y siempre se debe tener la disposición para escuchar, incluso a un tercero. Si ya pide uno, el familiar o el paciente puede pedir otro. También puede ser por iniciativa del paciente, que está garantizada en la libertad de su autonomía terapéutica. Esa es la razón por la cual la ley contempla el otorgamiento de un resumen clínico completo. La motivación nunca aconsejable cuando los motivos sean triviales, superfluos o en relación a un deseo, no a una necesidad. Se debe facilitar, cuando el paciente la pide, el acceso a la información clínica, como lo dije. Debe definir las responsabilidades del tratante o encargado y lo que va a hacer sin que haya confrontación o reproche. Relevar al tratante de la atención en que se está pronunciando no es la función de un consultor. Por lo tanto, no es una segunda opinión. El relevar al tratante cuando ha sido solicitado para opinar es una flagrante sustitución del responsable de la atención. La segunda opinión médica también puede suceder a partir de la solicitud de terceros, administrativa, de carácter de los patrocinadores, laborales, de los familiares, o por un conflicto nuevo, por la telemedicina, que tiene los problemas de la relatividad, la superficialidad y la limitación técnica y legal para poder atenderla. El consultor, la opinión del profesional, aun cuando sea informal, tiene implicaciones en la práctica profesional y es trascendente. Y siempre que se va a opinar, debe tenerse en cuenta todas las vertientes que pueden derivar de ese juicio. A continuación, el doctor Miguel Lerdo de Tejada va a exponer un caso en el cual existen elementos en los cuales hay un abandono de la atención sin hallar una explicación franca de por qué sucedió. Y después va a haber de la exposición de otro caso en los cuales opinan muchos y finalmente las consecuencias son inesperadas. Doctor Miguel Ángel Lerdo de Tejada, le cedo la palabra para que continúe con la exposición del caso. Muchas gracias. Buenas noches, estimados colegas. Es un gusto poder coparticipar nuestras experiencias en esta octava sesión académica de nuestro Colegio Mexicano de Ortopedia. Tenemos el caso un médico legal de una paciente de la octava década de su vida, de 71 años de edad, que presentó un accidente en su domicilio al caer de su plano de sustentación. Ahí vemos la fecha, 15 de octubre del 2015. Tuvo una fractura de tibia y peroné izquierdos. Fue valorada en el Hospital Central Norte de Seguridad Social
donde fue atendida estabilizándole la fractura mediante un fijador externo. A la semana siguiente se propuso la amputación de la extremidad. Los familiares y la paciente solicitaron por esa razón su alta voluntaria y fue llevada a un hospital privado X el 2 de noviembre del 2015, siendo operada 4 días después en ese hospital mediante estabilización de la fractura con osteosíntesis. 5 días después fue dada de alta y el 2 de diciembre presentó una exposición del área cruenta en el sitio de la cirugía y fue hospitalizada en un hospital privado 2, donde le hicieron un transporte y aplicación de injerto cutáneo. Esta es la queja en sí de la paciente. Como todo, cuando hacemos un dictamen pericial, siempre después de hacer nuestro exordio y hacer nuestra presentación y acreditación, pues se hace lo que es un esclarecimiento del motivo de queja. La síntesis de la queja fue esta del paciente. Una paciente que sufre un accidente, una paciente que es atendida en este hospital, donde se integró un diagnóstico de fractura tibia y peroné izquierdo, y en función al trazo de fractura que vamos a ir viendo posteriormente, se procede a hacer una planeación bajo el principio biomecánico de sostén, aplicando un fijador externo. Y posteriormente, de buenas a primeras, la paciente dice que después, a las semanas siguientes, le propusieron la amputación de la extremidad, teniendo que solicitar su alta voluntaria y acudir a un hospital X privado. La paciente solicita indemnización y reintegro de gastos médicos. Nuestro planteamiento del problema es: ¿existe responsabilidad profesional en las complicaciones presentadas en el problema de la paciente? ¿Procede el reintegro de gastos médicos realizados en forma particular? El reintegro de gastos médicos está por arriba de los 400,000 pesos. Estos son los hechos que presenta la paciente nuevamente. Se inicia hechos motivos de queja el 15 de octubre del 2016. Una caída de su plano de sustentación, lo cual produce una fractura de tibia y peroné de pierna izquierda. Es valorada y atendida en el Hospital de Seguridad Social, donde el 22 de octubre del 2015 le ponen un fijador externo. Una semana después, según refiere la quejosa, le proponen amputación, a lo cual se niega la paciente y solicita inmediatamente su alta voluntaria. La paciente es llevada a un hospital particular número 1, donde retiran el fijador externo y estabilizan el foco de la fractura mediante síntesis. El expediente no dice en qué tipo de síntesis se utilizó. Ello fue el 6 de noviembre. 5 días después es dada de alta para posteriormente, unos 15 días después, presenta una exposición de área cruenta, ingresa a un hospital particular 2 aquí de la Ciudad de México, donde realizan un transporte y aplicación de injerto de piel, siendo dada de alta al día siguiente. Ese es en sí el planteamiento de nuestra paciente. Bueno, ahora pasamos a hacer nuestra investigación. Hacemos un análisis, o sea, tenemos que buscar el nexo causal. Primero, que lo que está diciendo la paciente es objetivo y es real. Segundo, ¿qué causas? Si existe una causa que tenga que ver con el actuar médico, con el error médico y lo que la paciente reclama. Obviamente, nuestro estudio es retrospectivo porque son de hechos pasados, mediante la revisión de hechos plasmados en el expediente clínico y en estudios de gabinete que se encuentran en autos. Bueno,
¿Qué nos dice el expediente? Bueno, tenemos los antecedentes de importancia. Es una mujer de 71 años de edad que tiene un antecedente de tabaquismo intenso durante 50 años, 5 cigarrillos diarios, sufre de hipertensión arterial sistémica, presenta una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tiene además problemas de insuficiencia venosa periférica. Descripción sucinta de los hechos. Ese es otro capítulo en el que se propone en el dictamen pericial. Esa descripción sucinta de los hechos, ¿de dónde lo obtenemos? Del expediente clínico o de los expedientes clínicos, que se va analizando, puntualizando en una forma cronológica enérgica. La fecha de inicio de los hechos motivos de queja es el 15 de octubre del 2015. Mecanismo de lesión, caída de su plano de sustentación. Presenta dolor, tumefacción, incapacidad para la marcha. Es llevada por su familia a un hospital privado que tenía, ahorita con se me fue el término, ¿verdad? Pero era subrogada del hospital público al cual estaba adscrito al paciente. Entonces fue valorada en ese hospital privado donde le diagnosticaron, esas son las placas que le tomaron, una proyección antero-posterior y una proyección lateral. Y con esas placas se le diagnosticó fractura del tercio distal de tibia y peroné izquierdos con minuta. Así dice el expediente. Y en ese hospital le plantearon la posibilidad de realizar una reducción abierta, fijación interna con placa y otra de tercio de caña. Por alguna razón que tampoco lo menciona en el expediente clínico, la paciente fue llevada al Hospital de Seguridad Social Central Sur, donde revisaron las placas y le diagnostican fractura luxación tipo B de Weber del tobillo izquierdo. Pero después, ese mismo día fue transferida a un hospital igualmente del mismo consorcio, un hospital de seguridad social, pero en este caso Central Norte, porque ella estaba adscrita en esa zona. Estaba fuera de zona y la pasaron para allá. Y ahí le diagnostican fractura 43 a 3.3, de acuerdo a la clasificación de asociación de osteosíntesis. Y le proponen la posibilidad resolutiva de aplicación de fijadores externos, lo cual se realizó el 23 de octubre del 2015. En esa semana le tomaron preoperatorios, tengan en cuenta que es una persona de la tercera edad, hubo valoración preoperatoria por medicina interna, por anestesiología. En el pase de visita se le propuso colocar una placa, además del fijador externo, para que quedara bien estabilizada su fractura. Y la paciente en ese momento solicitó su alta voluntaria y que ya no quería que la tocaran más. Solicita su alta voluntaria, pero del 24 al 30 de octubre la paciente presentó descompensaciones. Presentó una anemia hipocrómica con una hemoglobina de 9 gramos por decilitro que ameritó transfusión. Presentó problemas de infección de vías urinarias, presentó descompensación en su problema pulmonar, razón por la cual se le mantuvo aún así hospitalizada. Se le insistió en recolocar el fijador externo y continuar su atención por medio de la consulta externa. La paciente insistió en su negativa y fue llevada el 2 de noviembre del año en cuestión a un hospital, al Hospital Particular 1. En ese hospital diagnostican fractura multifragmentaria de tibia y peroné izquierdos y es 4 días después a su ingreso intervenida mediante reducción abierta y fijación interna con placa. No mencionan qué placa. Siendo 5 días después dada de alta por mejoría.
no hubo complicaciones. El 2 de diciembre, o sea, estamos hablando casi de 15 días después, presenta una ulceración, una exposición de la masa ósea del tobillo afectado, por lo que es llevada al Hospital Particular 2, donde el cirujano plástico la atiende y le pone un transporte y aplicación de injerto cutáneo, siendo dada de alta al día siguiente. Eso es todo lo que nos dice el expediente, que es muy diferente, como pueden ver, al planteamiento que el paciente, mejor dicho, que la paciente menciona. Propiamente la queja fue hecha ante la CONAMED por el hijo de la señora. Bueno, ante todo esto, y después de analizar y emitir pues todo lo que existe alrededor del caso en los antecedentes científicos, pues cuando a mí me tocó analizar el caso, pues aterricé en las siguientes consideraciones médicas. ¿Qué nos dice la bibliografía universal respecto al caso? Bueno, todas las fracturas de la pierna son fracturas difíciles, frecuentes y difíciles de tratar. Tengan en cuenta que la tibia es un hueso subcutáneo de poca masa muscular, lo cual le permite que sea vulnerable al trauma, vulnerable a la infección, vulnerable a los aspectos de necrosis por la deficiencia circulatoria, dada la calidad de sus partes blandas. El 11.3% nos dice la bibliografía de estas fracturas se presentan en ancianos por arriba de los 70 años. Por tratarse de un hueso de tibia subcutáneo, más paciente añosos, y sobre todo aún ya sabemos lo que afecta el tabaquismo, la nicotina a nuestros huesos, y siendo en esa cantidad e intensidad con que la paciente lo utilizó en toda su vida, pues favorece ¿qué cosa? La osteoporosis, y que a este nivel complique y dificulte las medidas de osteosíntesis que se puedan recurrir para su adecuada estabilización. Por otro punto, la localización subcutánea de la cara anteromedial de la pierna, pues la expone a complicaciones frecuentes de necrosis y obviamente ulceración y exposición del área. Ya vimos nuestras placas, pues sí, efectivamente la fractura presentó una fractura en tibia, o sea, de acuerdo a la clasificación de la Asociación de Osteosíntesis, es el hueso número 4, fue en su tercio distal, sí, entonces 43, presentó un tercer fragmento, o sea, no fue un trazo simple, fue un tercer fragmento, no hubo problema de datos de espiroideos. Por consiguiente, es una fractura con tercer fragmento en flexión. Por consiguiente, la clasificación, de acuerdo a la Asociación de Osteosíntesis, la ponemos en 43B2. De acuerdo a esta clasificación diagnóstica, ¿qué principio biomecánico es el que está indicado? Pues el de sostén. Sobre todo tomando en cuenta que la paciente, no omito mencionar, ya tenía problemas en la piel, problemas en su cobertura, flitenas. Entonces, por esa razón, el hospital en cuestión, el Hospital de Seguridad Social número 2 de la Central Norte, prefirió mantener a esta paciente con el fijador externo. Continuamos en estas consideraciones. Las complicaciones de estas fracturas, como dice la bibliografía, dependen mucho del trauma, de la energía del trauma, depende mucho de las comorbilidades que tenga la paciente. En este caso, pues, es una paciente con problemas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con problemas de cardiopatía hipertensiva pulmonar crónica parenquimatosa secundaria al EPOC, por el hábito tabáquico, con problemas circulatorios. Tenemos que en un 7% este tipo de complicaciones también se presentan en base
del síndrome compartimental. Puede haber infección, no unión, necrosis tegumentaria. Todo eso lo menciona la bibliografía perfectamente. En base a todos estos precedentes, viene la situación, sobre todo al cuerpo. ¿Hubo atención oportuna? Yo considero que sí. ¿Hubo congruencia diagnóstico-terapéutica? Bueno, pues aunque hubo un poquito de patados de ahogado y ya no sabían si era fractura luxación tipo B de Weber, unos dicen que estaba hasta conminuida, pero bueno, ese tipo de alegatos no tuvo que ver con la complicación de la paciente. Por consiguiente, considero que al fin y al cabo hubo congruencia diagnóstico-terapéutica. El fijador externo estaba retroalimentando el principio biomecánico ya sugerido. ¿Hay elementos de responsabilidad profesional? ¿Existe algún error de parte del grupo médico, del equipo del hospital de seguridad social que la atendió? Pues no le veo ninguno. Las complicaciones respecto a la exposición del área cruenta, ¿el nexo causal es por error médico o es inherente a la complejidad vasculo-nerviosa del área afectada? Obviamente no. Entonces, ¿es procedente el reintegro de gastos médicos hechos en forma particular? Obviamente, si existe elementos o no de responsabilidad profesional, pues eso es el juez el que va a decir si los hubo o no los hubo. Pero nosotros damos la pauta al hacer nuestra redacción correspondiente en el dictamen en cuestión de que los médicos y el equipo de salud se apegó a la lex artis ad hoc. Por consiguiente, pues esa es mi presentación. Considero que no existe razón de por qué la paciente solicite un reintegro. Primero, porque la paciente abandonó el tratamiento, optó por irse al medio privado, libertad de decisión. Por el otro lado, el tratamiento dado por los hospitales de atención pública y de seguridad social, pues fue el correcto y no permitió que progresara el tratamiento planteado por dicha institución. Por consiguiente, pues ese fue mis consideraciones y esas son pues realmente mis conclusiones. La paciente tuvo una atención oportuna, hubo congruencia diagnóstico-terapéutica, el actuar médico estuvo de acuerdo a la lex artis ad hoc, no existe nexo causal por el cual la paciente tuvo que tener la necesidad de otra tercera cirugía, pues en este caso el transporte y aplicación de injerto, porque haya habido responsabilidad de parte de los médicos en cuestión. Es todo. Bueno, buenas noches. En relación a las consideraciones periciales para este caso, es importante mencionar desde el punto de vista académico y de nuestro comité de peritos algunos lineamientos que tomamos en cuenta y que me interesa y que repito constantemente en las presentaciones, cómo se analizan este tipo de casos y cómo se ve la dificultad que tenemos para analizarlos, puesto que las evidencias son limitadas. Tenemos pocos elementos para ejemplificar la responsabilidad o los elementos de buena o mala práctica y sobre todo para seguir una línea temporal. Como vemos, este caso es un caso complejo, es un caso en el que tenemos que abordar diferentes puntos. Como bien dijo el doctor Lerdo, uno de los puntos más importantes es ver la congruencia clínico-diagnóstico-terapéutica, es decir, si lo que se planteó en un primer momento se analizó, se diagnosticó, es congruente con el tratamiento que se le otorgó, el tiempo, los momentos y los momentos de atención. Los momentos de atención es la forma más fácil de dividir un evento para determinar dónde inicia un momento, termina otro, y asimismo los elementos de la responsabilidad, ya que no es atribuible toda la responsabilidad a un solo actuar, sino a una suma de momentos o una suma de circunstancias, como lo es el caso. Todo eso dependiente de la lex artis médica, que nos dice cómo tratar a este tipo de pacientes en diferentes escenarios, ¿no? Así nosotros vamos a analizar a la luz de buscar los cumplimientos de las obligaciones de medios
por parte de los prestadores diagnóstico-terapéuticos para buscar la evidencia de una mala práctica y de un daño resultante de esa mala práctica, es decir, que haya una relación causal. La mala práctica más la relación causal y que esto traduzca un daño. Eso atendiendo a los momentos de tiempo, modo, lugar y circunstancia. Así pues, en el presente caso, pues vemos que se trata de una paciente con comorbilidades, con factores de riesgo y predisponentes para la fractura que presentó. Esta fractura es una fractura compleja que es atendida en un primer hospital donde se atiende y se refiere por zonificación. No se describe bajo qué técnica se inmovilizó para su traslado. Pasa a un segundo hospital donde se atienden las consideraciones, digamos, las patologías que eran más meritorias de mayor atención en ese momento, como la diabetes, la infección de vías urinarias, el problema pulmonar y la atención del tobillo como tal parece pasar a un segundo plano. Y es así, tan es así que hasta los 7 días del ingreso a la unidad se realiza una fijación externa, seguramente por las características de la piel. Eso no está descrito. Tampoco es posible evidenciar si el retardo en la atención o el retardo en la fijación pudo haber sido el causante de las lesiones cutáneas o si las lesiones cutáneas fueron resultantes del propio trauma. Eso es importante decirlo porque ahí es un elemento que puede ser sujeto de controversia, pero ante no tener los elementos, pues no puede ser evaluado. Y sin ello tampoco podemos pronunciarnos al decir que por ese retardo en la fijación, eso generó unas flictenas o algún problema en la paciente. Finalmente, la paciente se realiza una fijación, la cual aparentemente transcurre sin ninguna complicación y no es motivo de controversia. Por lo tanto, la paciente seguía hospitalizada esperando su tratamiento y ella, por alguna razón, seguramente como ahí lo alude, una falta de información, ella decide una segunda opinión y su alta voluntaria. El alta voluntaria exime al primer prestador de toda la responsabilidad del siguiente tratamiento de esa fractura. Y a la luz de eso, tenemos que analizar esa fijación. Ese fijador externo es un tratamiento que está en la Lex Artis, sí lo es, estaba indicado y justificado para este tipo de fracturas en este tipo de paciente con estas características aparentes de la piel, también lo es. Entonces hablamos así de una libertad prescriptiva. ¿Se le podía haber puesto una placa? Tal vez sí, pero aludiendo a la libertad prescriptiva del médico que estaba ahí, que estaba presenciando esto, pues no podemos contradecir si un método más definitivo o de mayor estabilidad podría ser el indicado. Sin embargo, pues se realizó un tratamiento que tiene congruencia clínico-diagnóstico-terapéutica, existen deficiencias técnicas en general en la integración del expediente, falta de notas, falta de información, que no permite clarificar esa evidencia y entonces traducir así la relación causal. Ahora, vamos al siguiente escenario. La paciente se va de alta voluntaria, acude con un segundo prestador, quien decide una cirugía que aparentemente cursa sin complicaciones, sin embargo, al final tiene complicaciones por las características propias del paciente y que también estaba indicada, justificada. No sabemos qué tan justificada en el tiempo, ya que no tenemos más elementos para el juicio, no sabemos el estado de los tejidos blandos al momento de la paciente llegar al segundo hospital, como para poder determinar si era meritoria de otro tratamiento. Sin embargo, sí sabemos que es uno de los tratamientos inscritos en la Lex Artis y que es posible y que por lo tanto se realizó y la paciente se complicó, se resolvió la complicación y no hay duda. Entonces, finalmente es un caso relativamente sencillo, puesto que al acudir de alta voluntaria pierde la relación con el primer prestador y no hay evidencia de un daño demostrable. Ahí la importancia de la segunda opinión cobra gran relevancia, ya que tiene que tener este mismo proceso de análisis. Mi sugerencia es que la segunda opinión sea bajo este mismo proceso de análisis, de evaluar la congruencia clínico-diagnóstico-terapéutica, los momentos de atención, separarlos, momentos de atención, brindar la información suficiente al paciente y separar el momento previo en el que se atendió por primera vez en una institución y cortar, hacer una buena nota, decir, este es el estado en el que recibo al paciente y a partir de este momento, pues me corresponde seguir con lo que viene y los riesgos y beneficios del tratamiento y de lo que se haya hecho en el momento previo, ¿sí? Y sobre todo resaltar, desde mi punto de vista, los momentos de la atención.
A continuación vamos con una sesión de preguntas y respuestas. Bien. ¿Tenemos preguntas de los oyentes? No sé, no tengo acceso al chat. Sí, nos comentan que es parece que no es un caso de una segunda opinión, sino que la paciente se asustó al momento de la propuesta de la amputación y por ello solicita el alta voluntaria. Sí, efectivamente, eso es correcto. Hay una mala comunicación, pérdida de la relación médico-paciente y generalmente ese es el motivo por el que siempre se genera una segunda opinión, un cambio de médico, una inconformidad y la queja, ¿no? Aquí, como comentábamos, no hay evidencia de una buena atención, tampoco hay elementos de mala práctica, hay una congruencia clínico-diagnóstica terapéutica, un apego relativo al ex arte sin mucha evidencia, pero tampoco evidencia en contrario para manifestarse y pronunciarse y decir que hay una mala práctica. Y la segunda opinión es una opinión que resuelve el problema dudosamente, tampoco tenemos evidencia de tal. Si nos apresuramos tantito y tomamos algo que no se debe tomar, que es pensar en el momento de la segunda atención, vemos que hay un segundo prestador que tal vez incluso apresura esa cirugía por la presunción de esa necesidad quirúrgica de la paciente y esa segunda opinión, y realiza una cirugía que al final sí tiene una trascendencia o una implicación en la complicación cutánea y de cobertura de la fractura, ¿no? Que ahí es donde la segunda opinión tiene que ir de la mano del análisis completo y de una buena pronunciación y no descalificar al primero, ¿no? Desde mi punto de vista. Y nos preguntan, doctor Rosales, ¿qué pasa en las segundas opiniones que no son solicitadas por el paciente, sino por su aseguradora? Nada más terminamos de redondear el primer caso. Efectivamente, sí hay una segunda opinión. Los principios que les di, aunque apresurados, aquí implican el riesgo de una segunda opinión descalificante. Cuando hablamos del expediente clínico, cuando hablamos del alta voluntaria, el alta voluntaria debe ser documentada satisfactoriamente de cuál era el plan terapéutico que se suspendió para que el segundo prestador cuente con la información necesaria y evitar la descalificación del tratamiento previo o tener ante el paciente los argumentos para el cambio de una dinámica o una técnica terapéutica. Esto es muy importante. La segunda opinión no solamente es quien la emite, sino los elementos que tiene para emitirla. Y esa es la sustitución del prestador. En cuanto a la aseguradora, la segunda opinión la segunda opinión en el caso del patrocinador, en el caso de la aseguradora, en el caso del tercero, primero debe ser informado el paciente que se va a otorgar esa información. Debe estar consentida por él. Y en segundo lugar, tiene que ser con todos los elementos necesarios para que el patrocinador pueda solicitar correcta y suficientemente la participación de un segundo. Difícilmente es ético que el que opina continúe el tratamiento en estos casos. También es falta de ética ser solicitado para evaluar una atención y hacerme cargo a partir de ese momento del paciente. No pedí la evaluación del paciente, pedí la evaluación del caso. Y no es un relevo, eso ya no es una segunda opinión, es un relevo de tratante. No sé si esto, ojalá y esto conteste este tipo. Siempre la segunda opinión va a seguir existiendo y cada vez va a ser más necesaria porque tenemos una luz de información en las personas que los hace tener dudas. Siempre hay que favorecer que otro participe y cuando nos toque participar, guardar los principios éticos, los lineamientos más elementales. ¿Por qué? Porque es el catalizador más formidable de las demandas contra los médicos. ¿Hay más preguntas? No las tengo en el link, no tengo abierto el link. Sí, preguntan Ezequiel Reséndiz, doctor, nosotros podemos contrademandar y de ganar el juicio, ¿cuáles serían los beneficios, aparte del juicio? Y si ustedes saben de casos donde el médico ha ganado el juicio. Esta situación de la contrademanda es un aspecto que no tiene que ver con la segunda opinión.
tiene que ver con un dictamen pericial. La contrademanda es una situación de venganza muy válida para quien quiera tenerla, pero siempre hay que buscar más bien los motivos que generaron esa inconformidad. En este caso, la demanda, el prestador de servicios demandado no incurrió en ninguna conducta reprochable que sea motivo de contrademanda. Simplemente es una negativa y tiene el derecho de quejarse. Demandó ante el órgano interno de control el reembolso de los gastos. Pues no ha lugar, no tiene derecho y ya. No está mintiendo. ¿O mintió? ¿No? ¿De qué le vamos a contrademandar? ¿De que se quejó porque pagó otra cantidad? Eso no es motivo de una contrademanda. Aparte de eso, ¿qué le quitaríamos? A lo mejor el fijador externo, que quién sabe dónde quedó. ¿Alguna otra? No. Damos paso, por favor, a nuestro querido amigo, el doctor Salvador de León Zavala, para que haga la exposición de un caso donde hay muchas segundas opiniones y tiene consecuencias inesperadas, finalmente el caso. Doctor de León, por favor. Hola, buenas noches. Muchas gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia por la invitación, al doctor Rosiles y al doctor Jorge Negrete por ser el presidente de nuestro colegio. Envío la presentación. Correcto, esta es una presentación de un caso de artroscopia de rodilla. No tengo conflicto de intereses. Es un paciente masculino de 31 años de edad que se presenta en el julio de 2019 con una caída de propia altura, con una contusión de rodillas el día 0, con presencia de dolor e inflamación. Ese va a tener una limitación para la extensión y para la flexión de rodilla. Es la información que se tiene en el expediente. Acude a una institución A, donde acude al servicio de urgencias, realizan una revisión donde tiene dolor a la extensión y a la rotación medial. Se realiza la colocación de una férula. Posteriormente, en el día, este médico acude dentro del mismo y solicitan una resonancia magnética. Sin embargo, esta no se realiza de acuerdo a la cuestión institucional con la urgencia. El paciente en el día 32 acude a un hospital privado, que es el Hospital A, donde aquí acude por un diagnóstico con lesión de ligamentos colaterales. En el día 39 realizan con este estudio, que sí realizan una resonancia magnética, una artroscopia de rodillas, sinovectomía, una plastía meniscal y una plastía del tendón patelar. En el paciente, cuando acude a el seguro o hace la referencia en el expediente, se menciona que existe una cirugía diferida, no se menciona la causa, sin embargo fue de las causas por la cual pide una alta voluntaria. En ese sentido, con una evolución tórpida, con el uso de muletas, con dolor, y acude nuevamente con esa resonancia donde tiene una lesión aparente de cruzado anterior, tiene una lesión a nivel del menisco posterior en el cuerno posterior, en el menisco medial, la bursa suprapatelar, una bursitis suprapatelar, y en la parte retropatelar. En el 12 de enero, el día 162, el médico ve en el hospital B, ya es un segundo tiempo, en el inflamada, el colega presenta una diagnóstico de una artritis séptica posartroscópica, donde solamente se cuenta con en el expediente que realizan una cirugía de urgencia que es necesaria, hacer una artroscopía, tomar cultivos, se realiza un lavado mecánico y se deja antibiótico terapia con una quinolona. Para el día 171, en la consulta postquirúrgica, a los 9 días se hace el retiro de puntos y se envía a rehabilitación. Esta es la resonancia que se cuenta con el expediente. No se cuenta con la fecha real, no se visualiza. Sin embargo, realmente se encuentra un proceso inflamatorio a nivel de la zona del tendón, con la parte del ligamento cruzado anterior que se ve inflamado, aparentemente no se ve roto. Técnicamente en la parte meniscal anterior se ve tal vez una pequeña lesión, es mínima, pero no es algo tan tangible que se pueda ver, no se tienen todos los cortes. En la parte del corte axial se ve la patela con un proceso inflamatorio a nivel cortes que se puedan presentar intensa de una lesión previa que ahí tenía, no se sabe de esta decisión. Sin embargo, es importante tal vez hacer referencia que en la rodilla, en el corte coronal, se identifica que tiene tal vez las espinas tibiales son prominentes, donde se identifica una imagen como un quiste
que genera tal vez un pinzamiento. Sin embargo, esta documentación no se puede conocer, no se tiene información en el expediente y solamente se puede hacer una inferencia donde existe esa imagen que pueda estar haciendo un pinzamiento en anterior con un surco cerrado, un surco tipo B, y eso puede estar generando las causas de dolor, pero no se puede saber si fue la resonancia 1 o la resonancia 2, dependiendo del hospital. En ese sentido, en orden de ideas, existe una persistencia de la inflamación y se puede decir una infección de rodilla. No se habla de los cultivos. Sin embargo, el 15 de junio de 2010, en el día, se pide una gamografía con leucocitos marcados con tecnecio 99, donde existe un proceso inflamatorio en la cara lateral y no se puede descartar si existe un proceso infeccioso o no. Para el día 325, en el hospital 3, médico 3, ya existe aquí una tercera opinión, donde el paciente ha estado brincando de médico en médico, con presencia en los cambios de coloración, con presencia de parestesias, donde el médico 3, sin estudio mayor, haber hecho alguna referencia en el expediente al menos, de si existe BCG, si existe PCR, cómo está el nuevo amalgama, si existe alguna artrocentesis con cultivos. Aquí el médico simplemente decide una amputación supracondilia. Esto lo corrobora o lo platica a lo referido con varias personas de la familia, así como el mismo paciente, en el cual decide la necesidad de una amputación supracondilia por el proceso inflamatorio de muy alto grado, donde existe un riesgo de la pérdida de la vida a corto plazo en caso de un choque séptico. La familia, por lo tanto, a lo referido, y está un consentimiento, que nada más se menciona en el expediente, no se ve propiamente el consentimiento informado firmado, pero bueno, donde aceptan los familiares y los terceros a los que les da la información. El médico 3 simplemente realiza estudios de biometría hemática, tiempos de coagulación, donde están normales, y se realiza una amputación supracondilia, donde se refiere que presenta éxito. Sin embargo, aquí les hace la mención que la infección que tiene articular posartroscópica, que fue en el momento tal vez 2, existe una mejoría y va a ceder al problema extirpando, realizando la amputación. En el día 334 recibe los reportes el médico, sin embargo esto no los ve, donde solamente se ve una radiografía realizada en el hospital 3, donde no se ve una visualización de alguna lesión. Los cultivos no tiene algún reporte de que pueda existir, y en ese sentido el día 338 da de alta el paciente con seguimiento de la consulta. Para el día 343 se encuentra una fístula, tiene donde en el día 348, por la evolución tórpida que no mejora con las curaciones dentro del consultorio, se decide ingresar en el hospital 3, donde realiza un primer lavado quirúrgico, se solicita valoración por cirugía plástica reconstructiva, y en ese sentido hace referencia al expediente que, bueno, la herida o el muñón donde tiene la presencia de este exudado, va a decir, es situación donde está atención la herida, nada más es lo que se refiere al expediente. Él se le hace cirugía plástica, pide nuevamente cultivos en el día 349, pero asimismo ya pide una interconsulta para infectología para el manejo multidisciplinario, donde el día 353 se realiza un nuevo cáliz. Para el día 361 no se tiene alguna referencia de la infectología, pero bueno, cirugía plástica ya sugiere la necesidad de un sistema de presión negativa para ver la granulación y el cierre de una conejera que se encontraba. Sin embargo, en este internamiento hasta el 14 de septiembre que realiza, se comenta la necesidad de un injerto cutáneo para que el día 388 el mismo servicio de cirugía plástica se haga la revisión del injerto cutáneo, y en ese sentido el 394 va a hablar de que existe una revisión por cirugía plástica con una buena evolución, una remisión del proceso aparentemente infeccioso. Se desconoce si son tejidos blandos, si existe un proceso a nivel óseo, porque no existen cultivos positivos a nivel de hueso para que diga que existió una osteomielitis, simplemente los cultivos previos de la herida del muñón. Y en ese sentido lo que hace la cirujano plástico es enviar a rehabilitación para reeducación de la marcha y una reintegración para el uso de una prótesis posterior. El reporte posquirúrgico de patología es el que se encuentra, simplemente son tejidos blandos, piel, huesos sin alteraciones. Estos son los cultivos en los cuales se da durante toda la atención. Realmente lo importante, y entre comillas, es la presencia de cultivos a nivel de herida quirúrgica en un muñón donde no se toman en quirófano,
donde simplemente se menciona la presencia de un Enterobacter y la secreción deriva nuevamente con el Enterobacter y el caligenes fecalis. Sin embargo, posteriormente existe una negativa ya cuando ya existe un manejo por cirugía plástica con un cultivo para pierna y muslo. No refiere si son transoperatorios o alguna situación, pero están negativos para la presencia de aerobios, solamente hace la referencia a estos. Y de líquido sinovial, que fue para el 20 de junio, de 2010, de líquido sinovial, donde existe proteínas en 3 gramos, la presencia de un líquido turbio que es hemático con viscosidad aumentada, con presencia de una leucocitosis. Entonces, al final, este fue el motivo de queja y la presentación de este. Entonces, el caso, el médico 3, que es técnicamente la referencia y el planteamiento que hace la demanda el actor. En ese sentido, realmente valoró los antecedentes clínicos prequirúrgicos para con todos estos y la experiencia de los 2 centros hospitalarios privados más el centro institucional, hace una referencia directa para cumplir un criterio de amputación. Otras opciones, tenía tratamiento médico, tenía algún tratamiento que se pudo haber realizado, hacer algún otro tipo de procedimiento antes de la ablación. En algún momento en las notas se hacía una referencia, pero no se está constatado en el expediente de que si se hizo una referencia a una artroplastía, que pues bueno, si existe un proceso inflamatorio no se puede realizar. La presencia de los múltiples tratamientos que da el médico 3 es a lo referido y se puede inferir que bueno, está actuando dentro de lo que él consideró necesario, sin embargo no está basado dentro de la lex artis, y los múltiples médicos que ha tenido el paciente, cómo es la causa-efecto y en qué momento realmente esa causa-efecto va a influir en la presentación del primer caso. Al final, existen 3 procedimientos quirúrgicos realizados en los cuales una injerencia, sin embargo, no se puede conocer, y es la situación por las cuales cuando se hace una revisión de este tipo de expedientes se van a tener. Se realizó antisepsia, asepsia adecuados, o sea, solamente son inferencias. La omisión, si se tomaron de manera cultivos óseos o no, eso no se sabe propiamente. Con los cultivos que demuestran al final, el médico 3 simplemente hay la presencia de tejidos de características normales, tejido óseo, tejido blando, así como líquido en su momento, donde él donde fue cuando hizo el procedimiento de la ablación. Ya posteriormente con el cirujano plástico ya salió el proceso de líquido sinovial. Si existe consecuencias o secuelas secundarias a esta iatrogenia y se puede considerar iatrogenia, pues bueno, será considerado el caso importante, pero el perito tiene la presencia de realización de este expediente, pero con las evaluaciones con pedazos, lapsos de lo que es el expediente clínico, y se tienen que hacer inferencias y las revisiones sistemáticas con el análisis descriptivo, observacional y de manera retrospectiva, como se mencionó, para de manera deductiva o inductiva ir pensando en lo que es el tratamiento. Gracias por la atención. Buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer a el Colegio Mexicano de Ortopedia, su presidente, el doctor Jorge Negrete Corona, quien me invitó a participar en este tema a través del doctor José Antonio Rosiles Exquius, quien es el titular del capítulo de peritos. Vamos con mi presentación. Y bueno, el motivo de esta reunión el día de hoy en el Colegio Mexicano de Ortopedia es, segunda opinión, decisión autónoma del paciente o conducta, inducción de quien opina. Tenemos que el caso del día de hoy, de este segundo caso, a un paciente que fue atendido inicialmente en un hospital del sector salud, en donde se diagnosticó una lesión de menisco. Fue programado para la realización de una artroscopía. Sin embargo, fue dado de alta por falta de tiempo quirúrgico. Acudió inicialmente a un hospital particular en donde realizaron una artroscopía para efectuar la plastía, entre otras cosas, la plastía del menisco. Fue dado de alta 3 días después de esta cirugía. El paciente evolucionó de una manera tórpida, lo que dio lugar a que el paciente acudiera a un segundo hospital particular también, en donde se diagnosticó la posibilidad de una infección, de una artritis séptica de la rodilla. Fue realizada también una artroscopía y finalmente el paciente acudió a el hospital, otro hospital, a un tercer hospital particular, en donde se realizó la amputación. Hemos de considerar que una segunda opinión
puede ser solicitada, ya sea por el paciente, por un médico tratante o por terceros. En este caso, en los últimos años, ha sido muy frecuente que las compañías aseguradoras aquí en la República Mexicana pidan la segunda opinión de un tercer médico para la realización de una autorización de algún procedimiento. Pero vamos por partes. ¿Qué es una segunda opinión? La segunda opinión es la obtención de un juicio profesional de otro médico u otros médicos, los que sean necesarios, acerca de un diagnóstico y tratamiento. Pueden ser este tratamiento medicamentoso, quirúrgico, de fisioterapia, en fin. Ok. Al respecto, la Asociación Mexicana Americana, en su artículo 9, habla de la necesidad del médico de buscar asesoría para la atención de casos complejos o cuando la condición del paciente requiera de un tratamiento multidisciplinario, salvaguardando la opinión del caso. Ok. Continuando con la opinión de la Asociación Médica Americana, este organismo señala algunas características propias de una segunda opinión. Y la primera de las características es que esta segunda opinión debe ser gestada. Como comentaba anteriormente, esta segunda opinión es generada ya sea por decisión del propio paciente, por decisión de otros médicos o por la decisión de un tercero, concretamente en el caso de una aseguradora. La finalidad de una segunda opinión es poder esclarecer, confirmar o bien llegar a establecer un diagnóstico distinto al que inicialmente fue asignado al paciente y consecuentemente también otorgar una terapéutica diferente para el diagnóstico que recién se ha establecido. También la segunda opinión debe de ser objetiva. Es necesario que el médico que otorga la segunda opinión sea perfectamente claro, explique al paciente y a las personas que solicitan esa segunda opinión cuáles son las condiciones, cuáles son las situaciones mediante las cuales se llegó a el diagnóstico o se confirmó el mismo y se estableció el tratamiento a seguir. También una segunda opinión debe ser una situación completamente formal. Es decir, la segunda opinión implicar el interrogatorio del paciente, proceder con la exploración física del mismo, llevar a cabo la revisión de los diferentes estudios de laboratorio o de gabinete que tenga el paciente para que una vez analizando todas estas situaciones, poder estar en condiciones de poder emitir una segunda opinión. Definitivamente que el lineamiento de formalidad propuesto por la Asociación Médica Americana implica que también el paciente debe de contar con un expediente clínico. Y definitivamente una segunda opinión no es una conversación de pasillo, no es una consulta de pasillo. Debe ser dada en una condición perfectamente estable, perfectamente formal, para poder llevar a cabo esta segunda opinión. Consecuentemente, la segunda opinión debe de estar regida por aspectos y por criterios tanto bioéticos y deontológicos aplicables en su momento a la práctica profesional que se está realizando. Hace algún tiempo, hace algunos pocos años, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, así como la coordinación de los diferentes institutos de salud en nuestra República Mexicana, preocupados por la seguridad del paciente, entre otros documentos, establecieron lo que es un código de conducta para el personal de salud,
Este código de conducta contiene varios aspectos y haremos referencia para el caso que nos está llevando a cabo el día de hoy, de este segundo caso, a la revisión de algunos estándares del trato profesional. Ok. En una segunda opinión, se puede dar porque el médico debe de reconocer las limitaciones. Los médicos debemos ser capaces de poder distinguir hasta dónde llegan nuestras habilidades para la atención de un paciente determinado. También se hace referencia a defender algunos aspectos propios del paciente, concretamente en relación a la vida, a defender, a vigilar por la preservación de la vida del paciente, consecuentemente también preservar la salud del mismo. Inclusive se menciona en este documento la posibilidad de vigilar, de cuidar algunos aspectos económicos para el paciente. En este mismo documento se hace referencia a la necesidad, la obligación que tenemos los médicos para poder facilitar una segunda opinión cuando el paciente lo solicite, o también cuando algún tercero lo llegue a solicitar. Es muy importante proceder con el apego a las diferentes normas oficiales y para poder atender al paciente en una segunda opinión. No pasar por alto también la utilidad de las guías de práctica clínica, que son muy útiles, y en este caso podemos retomar el tema de la amputación del paciente, en el sentido de que las guías de práctica clínica son muy específicas, son muy precisas para, en sus diagramas de flujo y contenido, en la atención de pacientes en quienes sospecha una infección ósea. Definitivamente que el médico que realizó la amputación en este paciente mostró un desapego tanto a las normas oficiales como a la observancia de las guías de práctica clínica. En el documento propuesto por la Secretaría de Salud y los demás organismos de salud en México, también se señala el evitar la aplicación de tratamientos desproporcionados. Definitivamente que en las guías de práctica clínica está documentado cuáles son las diferentes vías de atención terapéutica para pacientes que presentan una osteomielitis. Consecuentemente, el médico denunciado, en este caso, argumentaba que el paciente había solicitado la amputación de la extremidad, estando los familiares también de acuerdo. Y bueno, el documento también señala que es fundamental para los médicos no ser en ningún momento instrumento del paciente y cumplir bajo ninguna circunstancia los caprichos de alguno de los pacientes. Consecuentemente, en base a esta diapositiva que estamos viendo, tenemos que el médico que procedió con la amputación no cumplió con la observancia de las normas oficiales ni con las guías de práctica clínica, llevó un tratamiento desproporcionado para la supuesta osteomielitis que el médico había diagnosticado, y bueno, tampoco, y también se dejó llevar por la solicitud del paciente de, en el último de los casos, proceder con la amputación. Esa es mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor de León. Muchas gracias a todos los participantes. Lamentablemente en este momento no se halla ya en línea el doctor Viruega, pero hemos visto una buena exposición del caso y una participación nutrida de segundas opiniones en las cuales hay una serie de desacuerdos y una serie de falta de información entre los prestadores. La segunda opinión debe conducir a un mejor conocimiento del caso, no a confundir precisamente las decisiones que se toman. Antes de pasar a las preguntas que le voy a pedir al doctor
al doctor Raúl Fernández que nos asista, que las tiene más a la mano. Sí le quisiera preguntar precisamente al doctor de León, la materia de la queja, ¿cuál fue? El motivo de conflicto. El motivo del conflicto fue la amputación de la extremidad, la amputación supracondilia femoral, y sin tener un diagnóstico claro, vamos, sin motivo alguno prácticamente. Bien. Doctor Raúl Fernández, ¿puedes abrir tu micrófono? ¿Tienes? Ya. Sí, listo. Adelante. Dígame. Doctor, tú participaste en la integración del caso anterior. En este caso, y por las preguntas que nos hicieron de inicio, que no es un caso de una segunda opinión, aquí tenemos un caso de 3 segundas opiniones. ¿Cómo viste que se generó el conflicto? Tienes apagado tu micrófono. Sí, el conflicto básicamente versa en cuanto a la demostración con evidencia de una infección, que en sí los casos de infecciones siempre son complejos y de difícil análisis en la materia pericial, ya que siempre tenemos que investigar más allá del cumplimiento de las obligaciones de medios para evitar que la infección se presentara en un primer momento, para poder determinar si hay una responsabilidad alrededor de la misma. Pero aquí todo se cambia al momento de que la supuesta decisión del paciente de la amputación. En ese momento, el médico que toma esa batuta, pues rompe la lex artis y acepta los caprichos del paciente. Y ahí es donde cambia todo la guía por donde iba el caso, ¿no? Yo creo que ese es el punto. Doctor Miguel Ángel Lerdo de Tejada. Sí. Al margen de las consideraciones biológicas, las cirugías que son mutilantes en pacientes jóvenes deben seguir algún proceso de carácter bioético, de carácter deontológico, de carácter de trámite. Bueno, ante una situación de una cirugía mutilante como es una amputación, yo comentaba, pues algunas, pues en quién no se ha enfrentado a una decisión como tal. Yo me acuerdo recién egresado de mi especialidad, tuve un caso de un paciente que tuvo una fractura expuesta de tibia y peroné, para variar, y que se infectó y unos 2 años estuvo con lavados, hospitalizaciones, ingresos, egresos, bueno, hasta creo que la esposa lo dejó. El paciente a metros o a kilómetros de distancia olía mal. Cuando yo lo recibí en mi consulta, ayer cuando empezaba en el Hospital General de Zona 32, ese paciente que lo revisé y que estaba con un mal genio, estaba neurótico, estaba inconforme con la vida, ¿verdad? Y yo cuando lo revisé y vi, de acuerdo a mi experticia, en este caso, que me había dado el Hospital de Traumatología Magdalena Salinas en mi residencia, pues yo le sugerí que eso era difícil erradicar una infección de tal en el hueso, sobre todo en la tibia, y que no había otra alternativa más que la amputación. La amputación porque no había forma, ya le hacían lavados y todo eso, y todos sabemos que la infección de un hueso es difícil de erradicar, dada su pésima circulación. El paciente al principio sí se fue muy molesto, pero ya posteriormente regresó con su familia y me pidió que se amputara. Ante esa decisión, pues yo les comenté que era una decisión que se tenía que tomar ante un nivel colegiado, inclusive, ¿no? Entonces sí se realizó una sesión académica inclusive con el jefe de servicio, e inclusive se pidió una opinión con el servicio de Seido en Magdalena de las Salinas, y todos formalmente me estimularon a que se siguiera ese principio terapéutico de la amputación. No, yo creo que si no es una situación que debe tomarse en forma individual, y peor aún,
decida el paciente, obviamente, ¿no? Esa es una decisión que se debe tomar médicamente. Uno está para resolver problemas, no para complicarse la vida a los demás, ¿no? Eso es así. Sin embargo, existen lineamientos también de los comités de bioética. Cuando se trata de uno de estos, la decisión debe realizarse colegiada, tanto institucionalmente como en el ámbito privado, porque se va a tomar una decisión trascendente en la vida de ese individuo y que se va a proyectar al resto de su existencia. El consentimiento informado que se presume, en caso de que existiera, no resultaría de una validez suficiente para eximir. Un principio del derecho básico es que la voluntad de las partes no exime del cumplimiento de la norma. No nos podemos poner de acuerdo para actuar fuera de lineamientos establecidos. Aquí se actúa, como dijo el doctor Raúl, fuera de los preceptos más elementales de la Lex Artis, y lo grave y triste es que la pieza quirúrgica que reporta patología la reporta sin alteraciones en los tejidos blandos y óseos. Doctor Raúl, estás llevando el control de las preguntas. No pude entrar al link. Tu micrófono. Tu micrófono, Raúl. Sí, efectivamente ya no tenemos más preguntas o algunos comentarios en relación a que desafortunadamente hay colegas que en segunda opinión perjudican al primero, como hemos visto, y en general en ese sentido, ¿no? Bueno, pues, ¿algún comentario específico, Salvador de León, doctor? Simplemente la segunda opinión debe ser el médico que la otorga debe de dejarse llevar por los principios bioéticos y deontológicos, y a partir de ahí se emanan toda una serie de normas y de observancias que debe de seguir el paciente en la atención de del médico que atiende un paciente de segunda opinión. Raúl. Sí, como comenté, el principio básico de la segunda opinión debe, además de lo que ya se comentó, tener un inicio y un fin. Cuando se hace la primera evaluación, que quede bien delimitado el momento real, histórico, la realidad biológica del paciente en el momento de esa atención, documentarlo bien, alcances una nueva información otorgada al paciente para que otorgue su consentimiento, y de ahí partir hacia el tratamiento, si es que es el caso la medita, de ese paciente, tomando en cuenta el análisis global y a la luz de la Lex Artis, no lo que yo hubiera hecho, sino lo que permite la literatura médica que se pueda hacer en casos como el que se me presente, ¿no? Miguel Ángel. Sí, efectivamente, una segunda opinión es definitivamente ético en ir a aclarar la situación diagnóstica, terapéutica, mediante un análisis científico y de experticia de parte del consultante. No ir a echarle grilla al otro, ¿verdad? Porque sí, desgraciadamente nos enfrentamos a esas cosas. Está mal hecho, estuvo mal. Mucho cuidado con esas palabras que pueden propiciar hasta una demanda. Adelante. No, de nada. Muchas gracias. Y como corolario final, es importante establecer que la segunda opinión es un proceso formal. Un proceso, como decían y los compañeros han dicho, es deontológico, bioético, etcétera, pero va a generar cambios en la percepción de la atención. Un proverbio sefardí dice que solo hay 3 cosas que no tienen remedio: la flecha lanzada, la oportunidad perdida y la palabra pronunciada. Esto a veces es el cerillo que enciende la pradera. Mucho cuidado al opinar, porque va a influir en la vida de una persona. Gracias a todos los que participaron, gracias por su paciencia para atendernos, gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia, a su amable patrocinio.
Nos vemos en el curso de peritos y estamos esperando que más gente se incorpore para opinar con mayor seguridad. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, muchísimas gracias a los panelistas por su brillante exposición. Siempre el escuchar una segunda, tercera o cuarta opinión pone al médico en un terreno peligroso. La discrepancia de opiniones siempre ejercerá algún efecto sobre el paciente y los familiares del paciente. Es por ello que el Colegio Mexicano de Ortopedia, buscando subsanar esa situación, ha preparado el curso de peritos y lo ha impulsado en forma progresiva. No me queda más que darle las gracias a todos ustedes y volverlos a invitar a nuestro 66º Congreso de Ortopedia, el cual nos ha dado muchísimo gusto. Tenemos hasta ahorita 3,700 participantes, una cifra récord en realidad. La asistencia ha sido muy variada, ha sido de toda la República e inclusive de Latinoamérica. Es para nosotros un gusto, un orgullo que estén con nosotros y decirles que bajo esa perspectiva hemos ampliado el curso hasta el día 13 de septiembre. Entonces, todavía los canales siguen abiertos. Les agradecemos su participación y que tengan ustedes muy buenas noches a nombre del Colegio Mexicano de Ortopedia y del presidente Jorge Negrete. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos ustedes. Muy amables.